Listo, entonces buenos días a todos. El día de hoy nos completa la actividad del Hospital Alma Mater de Antioquia. El día de hoy vamos a hacer un enfoque de un caso clínico en conjunto con el doctor Andrés García, internista de la institución. Entonces, mi nombre es Juan Nicolás Dalo, soy residente de primer año de medicina interna. Entonces, como para empezar a presentar unos datos que se me dieron a mí para presentar este caso clínico. Entonces, tenemos una mujer de 29 años, es ama de casa, vive en Urabá, es soltera y tiene dos hijos. El motivo de consulta de ella fue que le salió una úlcera en una pierna. Ella ingresó a otra institución de primer nivel de la ciudad, consultó por un cuadro clínico de un mes de evolución, consistente en una úlcera con secreción purulenta en el tercio distal de la cara medial en la pierna derecha. Eh, en la historia pues, clínica de remisión no aportan como más datos y allá en ese sitio de remisión dice que le hacen unos estudios, dentro de eso les hacen estudio para Leishmania, el cual es negativo y la remiten al hospital por manejo como una úlcera de origen venoso. Dentro de los antecedentes de la paciente tenemos que es diabética tipo 2, insulino requiriente, hipertensa y una enfermedad de Graves. Cirugías, únicamente le hicieron un colgado en la pierna derecha años atrás. Dice que por una úlcera que ya había presentado también en la misma pierna. Y tratamiento estaba tomando metimazol 15 miligramos una vez al día, propranolol 40 miligramos una vez al día, enalapril 20 miligramos dos veces al día. Se aplicaba glargina 18 unidades una vez al día. También tomaba furosemida una diaria, spironolactona una diaria y omeprazol una al día. Cuando llegó pues, al hospital tenía unas cifras tensionales algo elevadas, de resto los signos vitales se encontraban bien. En cuanto al examen clínico, examen físico general, todos lo describían como normal y la persona pues, que le ingresó en ese momento dijo que tenía, las extremidades no tenían edemas, que los pulsos periféricos estaban presentes y buenos, no tenía pues signos como de isquemia y el sitio donde estaba la úlcera estaba cubierto con unos vendajes con los cuales no se destaparon pues en ese momento. Los paraclínicos de remisión fueron estos. Aquí vemos que tiene una función renal, estaba bien. En el hemograma también estaba puesto dentro del límite normal, no tenía elevación de retantes de fase agudo y como ya había hecho previamente, el examen que le habían hecho para el ESMAD había sido negativo. Y entre los exámenes que se me dieron a mí, se me dieron pues esta lista de exámenes eh, pues de notar que tenía unos ANA positivos, uno en 160 con un patrón moteado, y de los ENA el anti-RO era positivo. Y en cuanto al pruebas de función tiroidea y hemoglobina glicada, tenía una hemoglobina glicada bastante elevada, 12.7%, una TSH suprimida con una T4 libre alta. También a la paciente, por unos síntomas que manifestó después de debilidad y parestesia de miembros inferiores, se le solicitó una electromiografía. La electromiografía dice que tiene hallazgos indicativos de una polineuropatía sensitivo-motora desmielinizante con daño axonal asociado. Durante el transcurso pues, de la hospitalización, la paciente también en un momento fue vista por el servicio de endocrinología. Ellos anotan que la paciente ya tenía resultado de una gamografía de tiroides, la cual era pues, consistente con hallazgos de una enfermedad de Graves, y ellos anotan que a la paciente ya se le había planteado un tratamiento con yodo radiactivo para manejo de su enfermedad, pero la EPS como que no le había autorizado, por lo cual dice endocrinología que tiene indicación pues, de manejo quirúrgico para la enfermedad. Hacen ajustes del tratamiento, aumentan el metimazol, dejan hidrocortisona, ponen colestiramina y también dejan litio, ya que en vista pues, de que tenía una tirotoxicosis. Esos fueron como los datos que se me dieron para presentar el caso. Entonces, ahora sí, profe Andrés. Bueno, entonces vamos a hacer un resumen, Nicolás, de la paciente para tener cuál sería el resumen, su comorbilidad básica y los problemas que tenemos con esta paciente a Pues desarrollar. tenemos una paciente que es relativamente joven, viene pues del área del Urabá de Antioquia, comorbilidades importantes, destacan una enfermedad de Graves, hipertensa y diabética. Estaba pues en manejo para todas sus enfermedades, pero venía como mal, con un mal control de estas. Y el motivo pues principal de la consulta fue una úlcera en una extremidad Bueno, un de la momentico. pierna. Espérate un momentico. De la enfermedad de Grace, Pues, ¿qué tenemos que decir al respecto? pues
y estaba con mal control, estaba con una TSH suprimida, una T4 libre elevada. Bueno, entonces de la Grace tenemos que es una paciente que llevaba mucho tiempo con el Grace, era un Grace clásico, esa paciente no estaba mencionada en la historia, pero pues yo no me acuerdo si ahí está que tenía óseo en el examen físico, pero pues No, no, no evidentemente, lo notaba. bueno, evidentemente tenía un bocio y tenía un exoftalmos, digamos leve, no pues muy prominente, pero sí había exoftalmos, la paciente claramente tenía un Grace. Y no sé, últimamente estamos viendo mucha enfermedad de Grace aquí en el hospital y muchos pacientes con indicación de terapia ablativa, pero por dificultades en su EPS terminan hospitalizados para programar para tiroidectomía, cosa que pasó con esta señora. Entonces esta paciente estaba mal controlada, tenía una TSH infranivelada, el T4 libre estaba alto, ¿cierto? Y estaba sintomática. La paciente manifestaba mucha ansiedad, palpitaciones, fatiga, debilidad, había perdido peso. Entonces, esta paciente, la idea era, pues, como se dijo que el concepto de endocrino era definir tiroidectomía. Bueno, segundo punto es la diabetes. Cuénteme de la diabetes, ¿cómo usted ve ese problema en esta paciente? Pues también con respecto a esta señora, no especifican cuánto tiempo lleva pues con diagnóstico de esa enfermedad, únicamente vemos que estaba con manejo con insulina basal y vemos también que estaba pues por fuera de metas, una glicada casi en 13%. Exactamente, entonces la paciente, la adherencia del tratamiento de la señora no era muy clara y tenía una diabetes mal controlada. Ella era, cuando se le diagnosticó la diabetes, obesa, ¿cierto? Era obesa, pesaba más de 80 kilos y pues dada la enfermedad de Grace, pues llegó ya con importante pérdida de peso. Entonces tenía una diabetes mal controlada. ¿Y el otro problema cuál era? La otra Eh, enfermedad, Hipertensa. hipertensa. Muy bien. Entonces tenemos esos tres grandes enfermedades de la paciente. Profe, antes Ahorita, de seguir, ahí también pues me llama la atención el manejo que la señora tenía para hipertensión. Estaba con enalapril, sí, furosemida y espironolactona, ¿qué le llama la atención de eso? que esté pues, con esos dos diuréticos y que no tenga de pronto algún otro manejo dentro de los de primera línea antes de considerar pues manejo con diuréticos. Probablemente sí, ¿cierto? No tenía medicamentos, Ujú, solamente el IE como medicamento de primera línea. sí. Listo. Ahorita vamos entonces a desarrollar la enfermedad actual de esta señora. ¿Cuál es su enfermedad prioritaria? Lo que le llevó al hospital fue una úlcera que le salió en la pierna derecha. Bueno, úlcera en la pierna. ¿Qué antecedentes había de lo de la úlcera? Pues dijeron que hace como 5 años le habían hecho un colgajo por, por una úlcera que ya había presentado antes, pero no se sabe cuál era la etiología de esa úlcera, o por lo menos no lo había notado en lo que leí. Bueno, entonces ella ya tenía una úlcera hace más o menos 3 o 4 años. Había consultado por una úlcera en la pierna. En esa época no la vio medicina interna, recuerdo, pero se le hizo una biopsia de la piel y la biopsia de piel solamente reportó un estasis venoso. Eso se consideró como una insuficiencia venosa y cirugía plástica le realizó un injerto, ¿cierto? Un injerto de Listo. piel. Eso fue lo que pasó con esa úlcera. Entonces es el antecedente pues, que tiene. Ahora recurre la úlcera. Cuando usted tiene un paciente con una úlcera en la pierna, ¿cuál sería el enfoque? ¿Usted qué empieza a mirar? Pues primero hay que ver como que la duración obviamente de esa úlcera, si es una úlcera ya crónica, eh, síntomas asociados de esa úlcera y también como la localización y pues y los antecedentes que tenga la paciente. Me ayudaría mucho también como a determinar o irme orientando por una etiología. Espera un momentico, que me salió la... ¿Estás viendo pantalla? Sí, ya sí. Bueno, entonces usted tiene que evaluar
el tiempo de aparición, si es una úlcera aguda o crónica. En este caso, si es recurrente, ¿cierto? Porque parece ser que nuestro paciente es una úlcera recurrente. Mirar los síntomas, tanto sistémicos como locales, ¿cierto? Sí. La localización, como estás diciendo. ¿Qué más mira uno en los antecedentes, en general? Pues qué comorbilidades le hagan a uno sospechar con respecto a cuál puede ser esa etiología. Entonces tenemos que es una paciente diabética con riesgo cardiovascular que nos podrían orientar de pronto que tenga una etiología vascular de esa úlcera. Exactamente. Comorbilidades que puedan explicar úlceras en las piernas, ¿cierto? Especialmente las vasculares, ¿cierto? Las vasculares, listo. Especialmente esas. ¿Qué más? Ya en el examen clínico. Entonces ya como dentro del examen clínico, entonces sí es anotar obviamente si tiene signos de infección esa úlcera, que también una úlcera pues, puede perfectamente ser de origen infeccioso. Qué tan profunda es esa úlcera, si es superficial, si tiene una o varias úlceras. ¿Qué más? Una cosa clave en el enfoque de una úlcera. Que de pronto medicamentos que el paciente esté tomando. Bueno, los medicamentos los voy a poner aquí. ¿Qué medicamentos? Porque hay algunos medicamentos que pueden asociar a úlceras en las piernas, que ahorita me va a decir cuáles. ¿Qué más? Una cosa muy clave en la valoración de una úlcera. ¿Cuál es la mayor causa de úlceras en las piernas? El 80%. Pues la vascular, entonces, ¿cómo están los pulsos? Si tiene signos pues, de isquemia Claro, asociados. los pulsos periféricos y la presencia de signos de insuficiencia venosa crónica, ¿cierto? Porque el 80% de las úlceras en las piernas son vasculares. Son vasculares, o sea, la mayoría. ¿Listo? Entonces usted tiene que mirar todo eso en una paciente que tiene una úlcera. Repito, los medicamentos, el tiempo, los síntomas, la localización, comorbilidades, signos de infección, los pulsos, insuficiencia venosa. Lo otro que uno tiene que mirar también en el examen físico si tiene signos de neuropatía. ¿Cierto? Muy bien, de pronto con esto así como grande. Entonces, uno cuando va a hablar de la úlcera dice, bueno, si el 80% son vasculares, vamos a poner a estas son las úlceras más, digámosle, típicas, ¿cierto? Digámosle típicas, porque son las más frecuentes. O sea, usted con un paciente con una úlcera en la pierna tiene el 80% de probabilidad de que sean vasculares. ¿Ok? Y voy a hacer un paréntesis ahí. Todo paciente que llegue con con lesiones en la piel y úlceras, hay que destapar la herida, porque nos hemos llevado algunas sorpresas no se destapa la úlcera. Cuando uno lo ve acá, eso está muy comprometido. O a veces tienen una cantidad de vendajes y va uno a abrir eso y eso es una lesión muy pequeña, superficial. Hay que siempre destapar una herida de un paciente que llega por primera vez al servicio, pues donde uno esté viendo el paciente. Bueno, entonces, ¿usted cree, con el examen físico que le dieron, usted cree que esta paciente puede tener una úlcera vascular? ¿O no hay Pues nada ahí escrito en la historia? Por lo menos de orina arterial, lo que mencionan es que tiene los pulsos buenos y que tiene un llenado capilar bueno y dicen que no tiene pues algún signo de isquemia ahí. Bueno, y yo le voy a agregar que cuando nosotros vimos la paciente no tenía signos de insuficiencia venosa tampoco, porque uno ve pues en las úlceras venosas, uno ve evidentemente los signos clásicos de insuficiencia venosa. Esta paciente no tenía eso y tenía muy buenos pulsos y tenía una pletismografía que previamente que reportaba que esa úlcera que la circulación estaba bien. Entonces, usted con esto, ¿qué dice? Pues ahí ya entonces tenemos obviamente que empezar a buscar, irnos como por otro lado, que nos haga pensar en alguna otra etiología de esa úlcera. Listo, hay que buscar Pues otro tipo, hay que buscar otro tipo, pero te voy a decir una cosa aquí antes. En las úlceras vasculares yo voy a meter aquí una que se podría considerar vascular, digamos, se podría considerar vascular, pero con pulsos buenos,
y con signos y sin patología venosa. Y que de pronto esta paciente tenía algunos factores de riesgo. ¿Cuál sería, Nicolás? Mm, Y es una mujer hipertensa y diabética de larga data. Dentro de vascular, Sí, la voy a meter ahí, porque pues es algo que tiene que ver con la circulación. de pronto por una neuropatía. No, en la parte vascular. La otra es lo que se llaman la úlcera hipertensiva. Ok. La úlcera hipertensiva, también llamada úlcera de Martorell, ¿cierto? Ujú. Que es una úlcera muy dolorosa, localizada en la región medial de las piernas, en pacientes con factores de riesgo, sobre todo hipertensos, diabéticos, de larga data. ¿Cuál es la característica? Que los pulsos, digamos, están buenos, ¿cierto? Pero cuando usted le hace una biopsia de piel, se encuentra compromiso de los vasos pequeños, pues, ¿cierto? Están tapados. Entonces, es una úlcera que siempre tiene que uno tener en el diagnóstico diferencial de los pacientes, sobre todo con factores de riesgo. Listo. Esta paciente, en la biopsia inicial, repito, solamente reportaron, fue una biopsia muy inespecífica, no reportaron ningún hallazgo en los vasos. Listo. Bueno, entonces esas serían como digamos, las vasculares. También esta paciente tenía un Doppler, que el Doppler no reportaba signos de insuficiencia venosa. Entonces nuestra paciente, esas úlceras no son vasculares, no son pues, digamos, típicas, no son úlceras típicas. Ahorita, ¿para dónde nos vamos entonces? Entonces ya tenemos que empezar como a indagar por otras enfermedades sistémicas que me pueden generar úlceras recurrentes en la paciente. ¿Usted qué me quiere pedir que no le he dicho yo y que es muy importante eh, para poder entender esta úlcera? Yo no le he dicho nada de cómo es el aspecto de la úlcera, ¿cierto? Ah, no, no, sí, no, no, No no, no está yo tengo porque no la pues destaparon. perfecto. Ujú. Pero entonces se llamó a dermatología y entonces le voy a dar la descripción que ellos dicen, que hacen unas descripciones perfectas de las úlceras. Entonces ellos dijeron que encontraron en la cara anterior del tercio medio del miembro inferior derecho una úlcera de 8 centímetros, Wow. redonda, con bordes definidos, socavados, con un halo violáceo periférico, lecho húmedo de aspecto hemorrágico y friable, sin salida de material purulento. Listo, esa es en el derecho. Y también en el miembro inferior derecho, en cara medial, tercio superior, otra úlcera de 4 centímetros, más o menos lo mismo, ¿cierto? Es, Esa es la úlcera que tiene la paciente. Entonces, es una úlcera, bueno, y es dolorosa, ¿cierto? Entonces, era una úlcera dolorosa. Entonces, tenía tenía 8 dos. centímetros y otra de 4 centímetros. Y con las características que usted lo vio, lo va a poner un halo violáceo, ¿sí? Un halo violáceo dolorosa ahí en la piel. Esa es la característica de la paciente. Entonces, usted, con eso, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Pues que tenga eso, pues por lo que hacen son úlceras bien definidas, dolorosas y con ese halo, y que tenga pues más de una, nos debería hacer sospechar de pronto que de pronto la paciente tenga una vasculitis asociada. Es una Entonces, posibilidad, entonces es una úlcera no típica, ¿cierto? ujú, Por la presentación clínica, ¿cierto? Por la presentación clínica, por la recurrencia, por el aspecto, por el dolor también importante, porque los estudios vasculares son normales, ¿cierto? Y por los hallazgos clínicos. Entonces usted puede pensar, bueno, es una vasculitis, podría ser, ¿cierto? sí. O sea, aquí hay que estudiarla más. Entonces, ¿qué le haría a usted? No, pues antes me gustaría como saber más cosas del examen físico, o de la, Sí. perdón, de la historia clínica, revisión por sistemas, o más antecedentes, pues que aquí también veo que están preguntando por varias cosas como por el chat. Eh, si tiene de Cuénteme, pronto yo le voy preguntando, yo le voy diciendo. síntomas sistémicos en esta paciente, que haya tenido fiebre, pérdida de peso, artralgias.
Bueno, entonces usted tiene que preguntar síntomas sistémicos. Es una paciente muy difícil de definir exactamente los síntomas sistémicos. ¿Por qué? Pues porque tiene un Graves Mal descontrolado, controlado. una diabetes mal controlada, ¿cierto? Entonces la paciente se queja de fatiga, de debilidad, de pérdida de peso, de mialgias, ¿cierto? Pero pues estaba con mire ese Graves. Entonces sí tenía eso, no tenía fiebre, ¿cierto? Tenía algo de calambres en las piernas, ¿sí? Algo de calambres en las piernas. Y bueno, era eso de síntomas sistémicos. Entonces, ¿qué más deberíamos preguntar o qué más quiere ver? Síntomas oculares, de pronto en algún momento Síntomas que haya tenido ojo rojo, oculares no refería. ¿Qué más? dolor articular, No, tenía mialgias, pero artritis como tal, no. es, caída del cabello, Tampoco úlceras tenía, no, orales, no tenía nada de eso, algún otro síntoma absolutamente nada de eso. neurológico, cefalea. No, no más, pues no tenía nada más asociado. Ni gastrointestinal, ni urinario, lo osteomuscular ya le dije, pues mialgias y todo eso, mucha fatiga, y eso era. Abortos. No, señor. Bueno, mm, usted dice, usted está sospechando una úlcera típica y debe ahondar en la historia, ahondar en el examen físico. Más o menos ya le dije eso. ¿Qué más hace ujú. entonces? No, entonces ya pues empezar a pedir algunos estudios. ¿Cómo cuáles? Pues ya tenemos un hemograma que está bien, una ESG también sería importante, aparte pues de una PCR. Y si estamos empezando a pensar, pues, y si la sospecha clínica sería una vasculitis, empezar pues a solicitar estudios, complemento. Listo, entonces vas a pedir estudios adicionales pensando en una vasculitis. Entonces, como los reactantes de fase aguda, la función renal. Yo no tenía la función renal ahí. Sí, eso estaba bien. Ah, bueno, función renal, los reactantes de fase aguda estaban, digamos, bien. No me Complemento, acuerdo, no me acuerdo de la sedimentación. C3 y C4 normales, ¿cierto? un Eh, uroanálisis. un uroanálisis no tenía proteinuria ni cilindrurias, estoy mal, no había como nada especial. Eh, pero había otro hallazgo muy importante en ella, que yo se la di. Ah, pues tenemos unos ANAS positivos Bueno, esos anojanas positivos, pero otra cosa, dentro de los exámenes o sí, sí, entre los exámenes, ahí se los di. pues también vemos la electromiografía que usted también me la dio, La electromiografía que había. que se pues que una polineuropatía sensitivo-motora accional y desmielinizante. Entonces tenía una polineuropatía sensitivo-motora desmielinizante. Ujú, O sea que hay un órgano diferente aquí comprometido, ¿cierto? Tenemos exacto. una paciente que tiene una polineuropatía y que tiene una úlcera, ¿cierto? ¿Usted cómo pensaría en esa polineuropatía? ¿Qué piensa de eso? Pues ya primero que todo, ya por el hecho de que de ser una polineuropatía ya con componente desmielinizante, hay que empezar a buscar enfermedades sistémicas y dentro de eso tenemos que descartar alguna gamapatía monoclonal principalmente, también solicitar entonces una electroforesis de proteínas con inmunofijación. Perfecto, entonces eso se le pidió, inmunofijación, inmunoglobulinas, Jones, todas las cosas que se piden y todo eso salió normal. Listo. ¿Qué otra Eso. cosa habría que hacerle cuando se diagnostica una polineuropatía sensitivo-motora desmielinizante? Ahí también entonces tenemos, hay infecciones que pueden también estar asociadas con eso, hepatitis B, hepatitis C, VIH. Listo. Hepatitis B, hepatitis C, siempre hay que pedirle, y más si se está sospechando vasculitis y VIH, que todo salió negativo. Y lo otro que hay que hacerle es una punción lumbar, ¿cierto? Esto siempre los neurólogos hacen en polineuropatías desmielinizantes, miran si hay inflamación y hacen punción lumbar. La punción lumbar de la paciente era normal. Es- ¿Sí? Dejemos ahí por ahora. Entonces vamos recopilando. Tenemos una mujer joven, porque joven de 39 años, ¿cierto? Que viene del Urabá, que tiene una enfermedad de Graves no controlada,
que es diabética no controlada y que tiene una hipertensión. Y ahora tiene una úlcera recurrente en la pierna, ¿sí? Úlcera recurrente en la pierna con una polineuropatía desmielinizante. Y bueno, yo creo que por ahora eso. Listo. Entonces usted está sospechando vasculitis, le pide los exámenes y ¿qué más le pide? ¿Qué más le debe hacer? Pues me gustaría también repetirle biopsia de esas úlceras y Exactamente, repetir llamar al dermatólogo que no la mire como ya se llamó y ujú, mirar, porque las úlceras no son típicas, tienen recurrencia y tienen un aspecto que no es típico, entonces hay que hacerle una biopsia, evidentemente se le hizo. Bueno, entonces antes de eso, entonces el diferencial de unas úlceras, diferencial de úlceras no típicas. Entonces aquí hay varias. Una, usted me dice que es vasculitis, ¿cierto? Úlceras vasculíticas. ¿Cómo serían las úlceras vasculíticas? son varias, son dolorosas, eh, son recurrentes, bordes bien definidos y pues tienen localizaciones sobre todo en miembros inferiores por las zonas pues de declive, de acumulación ahí. Sí, pueden ser en miembros inferiores, pero también puede ser en miembros superiores. Son lesiones también purpúreas, ¿no? Ujú. Purpúreas o necróticas. Bueno, esa es una diferencial que habría que mirar. ¿Qué otro? Pues también tenemos un pioderma gangrenoso, Un pioderma gangrenoso. ¿Cuál es la característica de un pioderma gangrenoso? que pues, es una lesión pues casi que siempre que es única, no es dolorosa. Mm, Sí, es muy dolorosa. perdón, Es sí, una, es una como úlcera que muy dolorosa y es una úlcera que puede ser única generalmente, pero a veces ujú, hay varias, ¿cierto? sí, pues lo general sí es que sea pues como una úlcera única y lo comúnmente pues que sí, es de localización en miembro inferior, bordes pueden ser como también mal definidos, abundante pues como tejido de granulación también se ven. Bueno, hay una cosa importante aquí, Nicolás, y es que las úlceras por pioderma tienen una característica que ellos lo mencionan acá, que tiene como un halo Violáceo. Ujú. violáceo, ¿cierto? Esa descripción de qué hacen ellas, los dermatólogos que le vieron a la paciente, eh, tiene esa característica que el borde es como muy filtrado y violáceo, ¿cierto? Ujú. Entonces el pioderma también lo debe sospechar por las características de la úlcera. Siempre hay que También de pensarlo, pronto, sí, de pronto ellos también tienen el fenómeno de patergia también asociado. es correcto. Entonces, pioderma gangrenoso, esa es una posibilidad. ¿Qué más diagnóstico diferencian en úlceras? Una úlcera de etiología infecciosa, Una úlcera infecciosa, ¿como cuál? pues puede ser la Que les leishmania que ya le descartaron. Exactamente, la leishmaniasis, ¿cierto? O una úlceras infecciosas agudas, como, ¿cierto? Por estafilo, también, ¿cierto? Estafilococo, hongos. Bueno, hay varias Tuberculosis, pues, infecciones, ujú. pseudomonas, bueno, la tuberculosis, esa también, pues, las infecciones también pueden dar, pues, úlceras, eh, y úlceras agudas y pueden dar úlceras crónicas. ¿Qué más? Hablamos de No los sé. medicamentos. Ah, Usted me bueno, habló de algunos medicamentos. ¿Qué medicamentos podrían generar úlceras en las las, piernas? las heparinas, pues en general anticoagulantes heparina o warfarina. La Warfarina, hidroxiurea también se ha visto asociada con la, úlceras. exactamente la hidroxiuria. Hace poco presentamos también un paciente con hidroxiuria que presentaba unas lesiones en la piel. Y hay una lista larga, ¿cierto? El metrotexate, por ahí hay una listica larga, pero de pronto las más grandes, como serían la warfarina y la hidroxiuria, metrotexate, que me acuerde yo. Y los antitiroideos, ¿cierto? Los antitiroideos también se han asociado a presencia de unas úlceras
especialmente el propiltiuracilo más que el metimazol, ¿cierto? Unas úlceras, pero normalmente se asocian a ANCAS positivo. Bueno, que este examen se le pidió a la paciente y los ANCA fueron negativos. Listo. Bueno, diferencial de úlceras, entonces hay muchos, ¿cierto? Malignas también se puede meter ahí. La malignidad, las úlceras malignas, ¿cierto? Que se ven usted la ve en úlceras crónicas, venosas, de cronicidad, de años, se puede instaurar un cáncer de piel, tal vez escamo, en esas úlceras crónicas. ¿Qué más? Si a usted le llega un paciente con diálisis, que esté en diálisis, Una calcinosis. Más que calcinosis, calcifilaxis. Calcifilaxis, que es la otra causa de úlceras atípicas, especialmente en personas renales crónicas que están en diálisis. Bueno, hay un gran diferencial de úlceras. Entonces, usted con este, ¿a qué le gusta, para qué esa úlcera? ¿Qué podría ser? Yo me quedaría entre, como la que ya he dicho, una vasculitis o de pronto entonces un piedma gangrenoso también. Muy bien, este sería como el diagnóstico diferencial inicial, no pareciera ser un cuadro de una úlcera infecciosa, no tomaba medicamentos, no era característica de malignidad, no había hallazgos de calcifilaxis, podría ser también una úlcera hipertensiva como habíamos hablado antes, ¿cierto? O de Martorell, por sus factores de riesgo. Bueno, entonces a esta paciente se le tomó una biopsia, ¿cierto? Voy a leer el informe de la biopsia. Aquí la tengo por acá. Bueno, la muestra corresponde a una piel, pequeño fragmento de epidermis, de aspecto usual, se continúa con una úlcera hasta el tejido celular subcutáneo, en la que hay fibrinoide, detritos celulares e infiltrado inflamatorio de predominio polimorfonuclear, el cual se extiende hasta el tejido celular subcutáneo. A pesar de la profundidad, no hay evidencia de arterias, y en el tejido adiposo hay presencia de macrófagos espumosos y lipófagos. Eso fue el informe de la biopsia. ¿Qué le llama la atención de ese informe? No, pues no alcanzaron a tomar vasos, pues no se dio representación de vasos sanguíneos. No se ven las arterias. ¿Pero hay qué? Es mucho infiltrado de polimorfonucleares. Pero hay infiltrado neutrofílico, ¿cierto? Ahí como extenso, no hay más. Ahí no, le hicieron unas tinciones y eso es negativo. Listo, dejemos esto por ahora aquí. Vámonos para otro problema de la paciente, que era ¿cuál? De la tirotoxicosis también que tenía. Bueno, sí, la tirotoxicosis, pues yo te cuento que esta paciente, como se definió cirugía, entonces se le insertó un catéter para plasmaféresis y se le inició plasmaféresis con el objetivo de realizarle una tiroidectomía y se le inició antitiroidea de segunda línea, como estaba descrito ahí por la endocrinóloga. De eso digamos que estaba estable, ¿cierto? De eso estaba estable, el T4 se le empezó a bajar y toda la cosa. La diabetes también estaba controlada. Bueno, ¿qué otro dato muy importante tenemos en ella? Esa polineuropatía. Antes de eso, que ya más o menos hablamos de eso. Okay. Pero le llamó la atención. Pues de exámenes me llama la atención que tenga antirroianas positivos. Listo, entonces eso puede ser una clave clínica. A paciente se le solicitaron unos ANAS que salieron 1.160 patrón moteado. Y en los ENAS tenía un RO que era pues significativo de 80. ¿Listo? ¿Eso usted cómo lo puede interpretar en esta paciente? No, pero es que esta señora, pues los antirros serían como muy específicos, como puedo pensar que de pronto tenga un Sjögren, pero pues por lo que hasta el momento no hay como manifestaciones de algún síndrome seco que ella vaya. ¿A usted primero le parece que los ANAS 1 en 160 es significativo? Sí, es significativo.
Entonces, unos ANAS que son significativos, ¿cierto? Y le llama la atención la presencia del Rho. Entonces, cuando usted tiene Rho elevado, ¿en qué piensa? Ya dijiste una, yo, ¿qué más? Bueno, también puede pensar obviamente en un lupus. Un Sjögren y en un lupus, ¿cierto? Ujú. Un lupus con compromiso renal, ¿cierto? Le llamó la atención eso. Sí, Eh, tenía C3 y C4 bajos, perdón, están normales. normales, sí. Sí. Normales, el factor reumatoideo estaba normal. Creo globulina se le Noel, hizo en algún momento. no, no se le hicieron crioglobulinas, electroforesis de proteínas normales, las inmunoglobulinas también. Entonces, ¿usted qué piensa? O a veces uno cuando le llega al paciente, cuando le llega algún examen, se tiene que devolver al paciente y preguntarle o insistir en algunas cosas, ¿cierto? ¿Qué haríamos ahí? Preguntarle e insistirle si tiene síntomas secos, Ujú. ¿cierto? Si tiene síntomas secos. Entonces, allá se le insistió porque la información a veces era como difícil, pues no era muy clara a veces en los síntomas, pero definitivamente ya decía que no tenía síntomas secos, ¿cierto? Eso. ¿Usted se queda tranquilo con eso? No, también sería bueno que pronto que lo viera un oftalmólogo, un examen más profundo Listo, y para mirar qué. pues el test de Zimmer que le hacen ellos. Listo, no le hicieron test de Schirmer y el oftalmólogo se enfocó más como en la parte de diabetes y tenía unas cataratas incipientes y no dijo nada más. Y pues si ¿Qué queda la habría que duda, hacer? de pronto una biopsia también ¿De qué? de una glándula salival. Una biopsia de glándula salivar. Con estos ANAS positivos, con este patrón RO positivo y con estos síntomas que ahorita miramos, se decidió hacerle una biopsia de glándula salivar menor, ¿cierto? Ujú. Entonces se llamó al cirujano de cuello, le hizo una biopsia de glándula salivar. Yo la biopsia, ok. Dice acá que en los fragmentos enviados quedan representados 4 lóbulos completos. Se observan 5 focos mayores a 50 células de infiltrado mononuclear alrededor de conductos. Los acinos conservados, fibrosis discreta, el cuadro morfológico favorece un síndrome de Sjögren. Ellos tienen una clasificación ahí para eso, le da un grado 4. Ujú. ¿Listo? Entonces, ¿usted con eso qué dice? Pues tenemos un hallazgo serológico que es unos anti-RO y ya un hallazgo histológico que es esto. Y pues dentro de los criterios clasificatorios del Sjögren daría pues para que la paciente entre como para diagnóstico de Sjögren. Entonces sería un síndrome de Sjögren. ¿Con qué apellido le podríamos poner a eso? Primario, ¿cierto? Porque pues no tiene como ninguna evidencia de otra enfermedad autoinmune. Entonces, con ese resultado, ¿cierto? Con ese resultado, usted dice, esta paciente tiene síndrome de Sjögren. No todos los pacientes con Sjögren en ocasiones tienen síntomas Pues, de resequedad y se pueden ujú, manifestar con manifestaciones extraglandulares, es ¿sí? correcto. Entonces, este fue el, el diagnóstico que se le hizo al respecto. Ahora bien, eh, ¿cuándo sospecha usted un Sjögren, Nicolás? O sea, ¿cuándo uno debería pensar que un paciente tiene un síndrome de Sjögren? Son las claves de sospecha clínica. Los síntomas secos, en todo paciente que manifieste síntomas secos, hay que sospecharle pues el síndrome de Sjögren. Exactamente. Síntomas secos. ¿Qué eso qué es? Para Que el que, paciente, pues, por ejemplo, pues, resequedad en los ojos, que lo manifiestan como sensación de arena, que tenga la necesidad de usar como gotas artificiales varias veces en el día, que el paciente tenga que estar tomando agua porque tenga resequedad, que la comida se le atragante. listo. Entonces, esos son los síntomas secos. Si un paciente le consulta por eso, usted tiene que pensar en un Sjögren. Eso es lo más clásico. ¿Listo? ¿En qué otras
¿en qué otras claves debería uno pensar en Sjögren? ¿Qué otras cosas? Pues esas serían como las manifestaciones como glandulares o típicas, y ya pues manifestaciones extraglandulares, hay pues muchos compromisos que pueden, cualquier otra enfermedad también podría dar como estos compromisos. Ellos pueden tener compromiso neurológico, eh, cardíaco, vasculítico. Bueno, entonces esto es una enfermedad sistémica Ujú. y puede dar un compromiso extraglandular, pero es muy difícil uno pensar un compromiso a veces multisistémico en un Sjögren sin síntomas secos, ¿cierto? Como era la paciente, pues esta paciente. Pero ahorita vamos a mirar cuáles son los síntomas extraglandulares como, del Sjögren y los que tenía esta paciente. Pero hay otra clave que también uno debe pensar en Sjögren, y es lo que tenía esta señora, que era que Pues la polineuropatía y, no, los o, ANAS. pues listo. Cuando usted tenga ANAS positivo, ¿cierto? En todo paciente que tenga ANAS positivo hay que pensar fuera de lupus, ¿cierto? En Sjögren también. O Okay. sea, todo paciente que usted tenga con ANAS positivo, que lo hayan pedido por X, Y, Z, usted pregunte a la paciente si tiene síntomas secos. A veces no es un síntoma que uno, eh, que esté como en el mapa de uno de preguntar, pero hay que meterlo y preguntar siempre. Usted tiene síntomas secos, tiene síntomas secos. Bueno, y especialmente si tiene Rho positivo, ¿cierto? Entonces, siempre pensar en Sjögren. Lo otro que los síntomas del Sjögren también, y a veces es difícil porque esto da fatiga, da una fatiga y un dolor osteomuscular también muy importante. Y esta puede ser la manifestación de, de, del Sjögren. Y esto es muy inespecífico, ¿cierto? Una fatiga, un dolor osteomuscular, pues incluso en el diagnóstico diferencial del Sjögren está la fibromialgia. Entonces a veces es difícil porque estos pacientes tienen mucha fatiga y mucho dolor osteomuscular. Entonces usted debe pensar en Sjögren en estos casos. Ahora bien, vamos a hablar de manifestaciones extraglandulares del Sjögren. ¿Sí? Listo. Aquí le traje y usted me va diciendo la fotico del New England. A ver, yo veo por acá, aquí está. Entonces mire que el Sjögren es una enfermedad extraglandular. ¿Sí? Ujú. Entonces empiece. Síntomas constitucionales, la señora pues aparentemente, ahí también pues tiene su confusor que podría ser el Graves, pero se le podrían pues anotar. ¿Sí? Sistema nervioso, vemos pues compromisos críticos, lesiones desmielinizantes, pues sistema nervioso central, no sabemos. No, no tiene. Pero el Sjögren Pues, puede dar enfermedad desmielinizante, ¿cierto? Y ujú. puede dar mielitis transversa y vasculitis del sistema nervioso central. Supremamente raro, vea que eso tiene el 2%, ¿cierto? Bueno, siga. Adenopatías, no sé, la señora pues si se le ha No, documentado. no tenía adenopatías, pero pues no tenía adenopatías, pero esto puede dar adenopatías. ¿Qué más? El glandular, que haya una hiperplasia pues de las glándulas y que sean palpables, no sé si, Exactamente. ujú. Tampoco tenía. Siga. Listo. El Sjögren también pues compromiso pulmonar, pues tiene varios compromisos, pero lo común es que tenga pues una enfermedad pulmonar intersticial. Puede dar enfermedad intersticial difusa, ¿cierto? Ujú. Bronquiolitis, porcentaje bajo, más o menos de un 10%, pero es otra de las características de esta enfermedad. ¿Qué más? Compromiso pues renal, ellos pueden hacer tanto, pues pueden tener síndrome nefrótico en menor cantidad. eh, y también pues lo que mencionan ahí es la crioglobulinemia, que dentro de las causas pues como hay crioglobulinemia, dentro de las autoinmunes está el Sjögren, como 15-30% de los pacientes con Sjögren pueden tener también crioglobulinemia. Exactamente. Y la crioglobulinemia eh, se pensó en esta paciente, pero se descartó por una cosa. mm, ¿Con qué se asocia la crioglobulinemia? Con un marcador que es Pues muy tiene factor reumatoideo positivo y ellos hacen Sí, consumo de complemento principalmente del C4. exactamente. Entonces, el complemento era normal,
entonces reumatología dice que pues no, que era muy poco probable eso. Listo. Pero el compromiso renal también hay, y hay nefritis intersticial, eso es una de las causas de nefritis intersticial. ¿Usted cómo sospecha una nefritis intersticial, Nicolás? Es que en el sedimento el paciente tenga presencia de eosinófilos. Leucocitos, ¿cierto? Sí. Leucocituria, básicamente leucocituria, sin bacterias. Puede haber algo de proteínas, pero no, no el usual. Bueno, sigamos. ¿Qué otro compromiso tiene? Articular, que la señora pues no manifestaba síntomas articulares. Sí, Dolor muscular, sí, pues, lo que usted me dijo que sí manifestaba como mialgias. sí, Manifestaciones cutáneas que tenga púrpura, pues vasculitis que puede manifestarse tanto con púrpura que también puede tener entonces las úlceras en un si las púrpuras como avanzan o si es muy extenso el compromiso llegan a tener úlceras. entonces también puede dar compromiso cutáneo. Ujú. 10%, pero lo puede dar. Y el otro es La neuropatía periférica, la neuropatía periférica, que lo que más se común pues ve, es que sea la mononeuritis múltiple, pero puede ocurrir pues cualquier otro tipo de neuropatía, pero lo más común es que sí sea la mononeuritis múltiple. exactamente. Entonces, el Sjögren es, ya vea lo que es multisistémico, ¿cierto? No solamente es el compromiso de las mucosas. Entonces, cuando usted sospecha un Sjögren, ya sea por los hallazgos clínicos, aquí vamos acá, síntomas extraglandulares, que ya vimos, ¿cierto? Todos los que vimos en la foto, ANAS positivo, fatiga, dolor muscular, ¿usted qué le pide para el diagnóstico? Le pide unos exámenes básicos, que yo creo que ya los mencionamos, ¿cierto? Los ANAS, Los ENAS, le pide ANAS como pues para el diagnóstico, el ujú, factor reumatoideo, que video, muchas veces estaba elevado. ¿Qué más le pide? y ahí, pues el complemento, C3 y C4, que en algunos casos está bajo, sobre todo si tiene crioglobulinemia, y le pide inmunoglobulinas, ujú, ¿cierto? Le pide inmunoglobulinas y le pide una biopsia de glándula salivar. Aquí está el diagnóstico. Una biopsia de glándula salivar menor y si la biopsia es positiva, usted dice que el paciente tiene un síndrome de Sjögren primario. ¿Sí? Bueno, o secundario, porque es que el Sjögren también, yo creo que aquí podríamos poner también en la sospecha clínica, usted debe pensar Sjögren siempre en todo paciente que tenga una enfermedad autoinmune, ujú. ¿cierto? Graves en este Entonces, si caso. tiene Graves o si tiene un lupus, sobre todo una esclerodermia, pues debería preguntar síntomas secos y estar pendiente si el paciente pudiera tener un Sjögren. Bueno, entonces íbamos por acá, biopsia y sale pues ahí donde deberíamos tener el diagnóstico de síndrome de Sjögren. Bueno, vamos a devolvernos a la paciente. Entonces, reumatología especialmente, vio a la paciente y consideró que los hallazgos en esta úlcera, el infiltrado neutrofílico, por el aspecto descrito por dermatología, por la recurrencia, por los hallazgos, muy probablemente era un pioderma gangrenoso, Ujú. ¿cierto? Un pioderma gangrenoso. Y la neuropatía también era posiblemente pues un compromiso neuropático por síndrome de Sjögren. Entonces, por acá no es usual, pero sí hay eh, asociación de síndrome de Sjögren, ¿cierto? Con pioderma gangrenoso. Porque cuando un paciente con Sjögren se ulcera, pues piensa uno más en vasculitis Vasculitis. Ujú. o crioglobulinemia, pero pues el aspecto de... También hay asociación con pioderma, entonces el enfoque y el concepto de grupo de reumatología era que la paciente tenía un Sjögren primario con manifestaciones extraglandulares, neuropáticas y de piel. ¿Listo? Listo.
ese es el caso de la paciente. Entonces, bueno, ahí tenía otras cosas que me olvidó aquí, pero pues ya por el tiempo. Ella tenía una falla cardíaca y tenía una FEBI deprimida del 30%, pero pues se consideró que dentro del, probablemente era secundario a, a su Grace y su taquicardio. Se pensó en eso, en una taquicardiomopatía. Cardiología le ordenó una resonancia para descartar también algo infiltrativo, pero pues usted sabe que eso no se hace, es ambulatorio, eso no conocemos eso. Bueno, yo pienso que es como la historia de nuestra paciente. Yo creo que si hay alguien que quiera ahí agregar cosas, preguntar, o concretar o corregir, pues por parte mía yo termino. Por ahí el doctor Carlos Atencia, a ver si nos da algunas palabras. Profe Andrés García, muchas gracias, y Juan Nicolás, muchas gracias. Excelente, fabuloso este caso. Yo quería complementar, y es que el diagnóstico de Sjögren, de síntomas secos, preguntarle muy bien con qué pasa la comida del paciente, si necesita agua para pasar la comida, es un síntoma que hay que, como dice el profe, incluirlo en el chip, porque uno usualmente no lo pregunta. Y muy atento a las mujeres perimenopáusicas, que es la población en donde el Sjögren ataca, porque a veces ellas también refieren síntomas secos a nivel de otras mucosas vaginales, y esto puede estar o puede interpretarse de otra manera, pero a veces puede ser un síntoma de Sjögren. Me ha sucedido a mí varias veces, o he tenido esa experiencia. Y lo otro es que el Sjögren es una de esas enfermedades multisistémicas, de las enfermedades autoinmunes multisistémicas, que da un compromiso de múltiples partes en porcentajes pequeños. Entonces, persistir en el diagnóstico desde que haya síntomas, y aunque el RO o el LA sean negativos, tiene una sensibilidad de menos del 50 al 30%, entonces un RO y un LA negativo no lo pueden desanimar a uno a seguir pensando es Sjögren. Y bueno, muy interesante el caso, muchas gracias.